Hola, muy buenas tardes para todos. Qué rico estar aquí nuevamente en este instante de transformación. Hoy estamos con una persona muy especial. Van a sorprenderse cuando la escuchen. Habla con el corazón y habla desde un lugar de amor muy especial. Hoy estamos con Gabriel Francisco Afanador y vamos a hablar sobre el Yo Soy y la Nueva Tierra. Es un placer de verdad estar aquí. Bienvenidos Andrea, Gabriel Francisco, qué rico que estén aquí. Y bueno, vamos a tener unos momentos muy sabrosos de conversación. Les recordamos que estamos con ustedes todos los días, todas las semanas, en un instante de transformación distinto, compartiendo con ustedes aprendizajes, testimonios y recursos para habilitar en cada uno ese poder sanador y creativo que tenemos todos. Los invitamos a darle la vuelta a la vida, a transformar la manera como nos relacionamos con nosotros mismos, con la humanidad, con los otros seres y recordar que pivote somos todos, pivote eres tú, pivote soy yo, pivote somos todos. Bienvenidos a esta tarde sabrosa con Gabriel Francisco. Muy buenas tardes. Hola Gabriel Francisco, bienvenido. Hola Mónica, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y gracias por esa presentación. Para mí es un placer poder estar con ustedes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Gabriel Francisco, qué gustazo tenerte aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es realmente un privilegio y un placer tener a Gabriel Francisco con nosotros aquí esta tarde. Gabriel Francisco ha emprendido un camino espiritual muy profundo y de gran transformación. Ha tocado a muchas vidas en su proceso de sanación y en su proceso transformador, incluyendo la vida mía y la de Mónica y las de algunos de nuestros hijos. Entonces, conocemos el proceso íntimamente, estamos apenas iniciando esta transformación con él, pero nos ha impactado ya profundamente en nuestra vida diaria y pues damos testimonio de ello. Gabriel Francisco es médico cirujano de la Universidad Javeriana y también entrenado en descodificación biológica y ha practicado como psicobioterapeuta desde la descodificación biológica por muchos años. Pero además de eso, es el creador de una experiencia de transformación muy profunda que se llama la experiencia Yo Soy, que ha sufrido algunas metamorfosis y de eso vamos a hablar un poco esta tarde. Entonces, Gabriel Francisco, mil y mil gracias por acompañarnos hoy. Esto de verdad que es un regalo para todos los pivote audientes y te voy a pasar la palabra para que nos expliques un poco tu camino en este trasegar Yo Soy y cómo a partir de tu propio proceso espiritual y de tu experiencia como terapeuta llegaste a esta experiencia que tú llamas Yo Soy la Nueva Tierra. Cuéntanos un poco. Bueno, Andrea, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Sí, claro, con mucho gusto les voy a contar un poco cómo ha sido mi recorrido, mi trayectoria y cómo empata todo este tema de mi experiencia personal, de mi experiencia terapéutica, de lo que he podido experimentar en carne propia a través de la experiencia que yo soy y cómo hoy en día estoy jugando un papel muy importante en este proceso de lo que estamos viviendo en esta epidemia por coronavirus, que es el tema central de lo que vamos a hablar más adelante, de lo que es el Yo Soy, la Nueva Tierra. Cuando yo tomé la decisión de estudiar una carrera, estudié medicina y en ese momento siento que la medicina no logró satisfacer muchas de las necesidades que yo tenía en cuanto al enfoque no solo de los pacientes, sino también en la forma como se presenta la información, la parte científica, el tema que hoy en día se trabaja tanto, que es la medicina basada en la evidencia. Yo sentía que había muchos elementos de la medicina tradicional que no estaban realmente respondiendo a las necesidades que yo tenía y que yo quería, como que yo quería practicar con mis pacientes. Tanto fue el tema así que tomé la decisión de cuando terminé medicina no practicar la medicina, pero siento que esa fue una etapa muy importante de mi vida porque me permitió entrar en contacto con una parte de mi ser que es la mente. Y la mente tiene una lógica, tiene un lenguaje muy particular, tiene una forma de expresarse y el poder haber estado inscrito en esta metodología, en esta forma de practicar la medicina tradicional, pues me permitió conocer mucho más en profundidad cómo es que funciona la mente y cómo funciona también la ciencia.
¿Qué pasó después? Cuando terminé medicina, tomé la decisión de no practicarla, comencé a trabajar en una empresa de equipos médicos, me enamoré del mundo de los negocios, terminé haciendo un MBA y duré alrededor de 12 años practicando en la dirección de empresa, practicando en el mundo empresarial, siempre en el sector salud, pero pues ya tenía una mirada un poco diferente porque estaba practicando desde otro lugar. Cuando terminé el MBA, pues una de las cosas que me apareció en ese momento es, bueno, ¿y por qué no creo mi propio proyecto de vida? ¿Por qué no salgo de esta empresa y creo mi propia consultoría y me dedico a este tema? Así que tomé la decisión, eso fue en el año 2012, tomé la decisión de retirarme de la empresa que venía gerenciando en ese momento y lo que yo pensaba que iba a ser la mejor experiencia de mi vida, pues rápidamente se tornó en la crisis más importante que he tenido a lo largo de toda mi existencia. Eso fue hace 8 años y cuando sucedió esta situación, pues era una situación compleja porque me quedé sin trabajo, me quedé sin ingresos y no lograba entender qué era lo que estaba sucediendo a pesar de que todo parecía que tenía un buen futuro. En medio de esta crisis, en medio de estos 2 años complicados que tuve, pues sucedió algo maravilloso y que ha cambiado sustancialmente mi vida y que marcó mi vida en dos, y fue el despertar espiritual. En medio de este proceso llegué a un curso donde hablaban de coaching, de programación neurolingüística, algunos temas de espiritualidad, se tocaba algo de descodificación biológica, y en medio de estos temas, cuando empecé a escuchar el tema espiritual, pues ahí fue mi despertar espiritual. Me di cuenta que toda esa información que yo estaba escuchando realmente no era ajena para mí, sino que yo ya la sentía como que la había experimentado antes en mi vida. Así que en medio de ese despertar espiritual, comencé a recordar poco a poco cuál era mi misión espiritual y comencé a entender y comencé también a identificar que mucha de esa información que estaba presente dentro de mí, pues era información que venía de un lugar que realmente yo no lograba reconocer antes. No era de la mente, sino era de un lugar supremamente profundo y que era información que estaba expresando una sabiduría dentro de mí que realmente no sabía de dónde venía. En medio de este despertar, conocí la descodificación biológica, que es una terapia que nació en Francia hace alrededor de 25 años, y tomé la decisión en ese momento de volver a la sanación, ya no desde la medicina tradicional, sino desde la descodificación biológica. Cuando comencé la descodificación, pues tuve la fortuna de formarme con Christian Fletch, que es el francés que creó la descodificación. Tuve los 3 años de formación y comencé a practicarla. Comencé a practicar todos estos conceptos con las personas. Tuve el privilegio de acompañar a más de 1000 personas en su proceso de curación, sanación, transformación. Y esta fue una segunda etapa de mi vida que fue muy interesante después de ese despertar espiritual, porque me permitió entrar en contacto con otras partes de mi ser con las cuales yo nunca había tenido contacto. Por ejemplo, a través de la descodificación se trabaja mucho lo que es el subconsciente y lo que es el cuerpo. Y cuando comencé a trabajar en estas dos áreas del ser, pues me di cuenta que estas dos áreas tienen su propia lógica y tienen su propio lenguaje. Cuando uno aborda el subconsciente y el cuerpo, se da cuenta que la lógica es la supervivencia por un lado y que el lenguaje natural de ellos dos son las emociones por un lado y las metáforas por otro lado. Así que en este acompañamiento de tantas personas, pues me volví un experto en el tema de emociones, aprender a reconocer las emociones de los demás, acompañarlos a entrar más profundo en sus emociones, y esto fue una etapa que fue bastante interesante dentro de mi proceso. Entonces ya iba descubriendo nuevas maneras de entrar en contacto con mi ser que antes no conocía. En medio de este proceso, eso lo llevo practicando hace 6 años, esta terapia de descodificación biológica, y en el año 2017, para ser más precisos, a finales de agosto de ese año, sentí un llamado muy profundo dentro de mí, un llamado interno, un llamado muy fuerte, pero al mismo tiempo muy claro, en donde estaba siendo invitado a hablar sobre el yo soy. En ese momento, pues yo no sabía absolutamente nada del yo soy, pero como estaba tan animado de poder hablar sobre este tema del yo soy, pues pedí ayuda a los seres de luz y los seres de luz se hicieron presentes y tuve una especie de entrenamiento, por decirlo así, durante varios meses, especialmente con el Maestro Jesús y con algunos de los arcángeles, el Arcángel Gabriel, Rafael y Miguel, en donde me pudieron transmitir cómo hablar de este tema del yo soy y poderlo compartir para acompañar a las personas en su vida cotidiana. Así que esto fue lo que dio origen a la experiencia Yo Soy, que fue una experiencia que creé a finales del año 2017 y que busca acompañar a las personas
a experimentar el amor de manera consciente en su vida cotidiana. Es decir, estamos aquí en la Tierra para algo mucho más profundo, estamos acá en la Tierra para recordar quiénes somos, estamos aquí en la Tierra para poder expresar el amor que somos desde la situación más sencilla de nuestra vida hasta la situación más compleja o extraordinaria. Es decir, es algo que se vive en la vida cotidiana. El año 2018, febrero del año 2018, lancé la experiencia Yo Soy y vengo trabajando desde hace 2 años, casi 2 años y medio en esta experiencia. En medio de este proceso, pues pude experimentar en carne propia todos los temas que yo iba hablando. Y esto es algo que me parece que es muy importante comentarlo en este momento. Toda la información que yo presento en la experiencia Yo Soy es información que previamente la he tenido que experimentar en carne propia yo. Esto me fui dando cuenta a lo largo de la implementación de esta experiencia Yo Soy. Cada vez que yo quería hablar de un tema, en las semanas anteriores comenzaba a experimentar situaciones muy particulares de mi vida que me llevaban a tener esta experiencia y de pronto, de un momento a otro, toda esta información y toda esta experiencia brotaba dentro de mí y comenzaba yo a bajar toda esa información y a escribirla, a armar las presentaciones, las conferencias, los talleres, los conversatorios, todas las diferentes herramientas que manejo dentro de la experiencia Yo Soy. Entonces, ese es un tema muy importante y el otro es que mi gran pasión es no leer. Y lo digo de esta forma porque precisamente mi gran pasión es hacerme preguntas y poder llegar a respuestas que surjan de mi propio interior y de mi sabiduría interna. Entonces, para no sesgarme en ese proceso, lo que he decidido desde hace varios años es no leer, por ejemplo, esta literatura espiritual para poder encontrar las respuestas dentro de mí y poder acompañar a las personas desde mi propia experiencia personal. En el año 2019, comenzando el año 2019, en enero, sucedió algo también maravilloso. Y es que yo estaba en ese momento planificando qué iba a hacer dentro de la experiencia Yo Soy para ese año y no sabía exactamente cuál era el tema que quería hablar. Y en ese momento recibí otro llamado, otra invitación muy profunda, en donde el llamado era hablar de un tema muy específico que es el nuevo despertar de la conciencia. Así que comencé a bajar mucha información sobre ese tema del nuevo despertar de la conciencia y comencé a trabajarlo con las personas que estaban siguiendo la experiencia Yo Soy. Durante todo el año 2019 me dediqué en gran parte a ese nuevo despertar de la conciencia, a explicar qué es ese nuevo despertar de la conciencia y también recibí otro llamado en el año 2019 para que desde mi propia experiencia personal, desde mi propia experiencia de cómo vivir en el amor incondicional, de lo que es la presencia Yo Soy, yo pudiera acompañar a personas en su proceso personal para que pudieran hacer todo ese proceso de salir del miedo, de la ilusión, del ego, comenzar a vivir en el amor incondicional para después llegar eventualmente a habitar la presencia Yo Soy. Así que el año 2020 me recibió con esta nueva experiencia que se llama Expedición Shasta, que es la que ustedes, en la que ustedes dos participan, que es una expedición, una experiencia muy interesante, porque busca, como digo, acompañar a las personas a llegar al amor incondicional y eventualmente a la presencia Yo Soy. En marzo de este año sucedió algo, yo diría que maravilloso para nuestra vida, que fue el tema de la epidemia del coronavirus, algo que fue supremamente inesperado para todos, donde la vida se detuvo prácticamente por completo, donde tuvimos que regresar a nuestra casa y estar en este periodo de aislamiento, donde hemos tenido que afrontar muchas situaciones que no estábamos acostumbrados a hacer. Hemos tenido también que afrontar o abordar muchas de las emociones que durante mucho tiempo no salieron a flote y están saliendo en este momento. Las estructuras tradicionales están cambiando, yo diría que las estructuras están colapsando, la economía está en crisis, la gente está preocupada porque no tiene trabajo, porque no tiene ingresos. Entonces, en medio de toda esta situación, como ya venía yo trabajando en todos estos temas y abordando las diferentes situaciones de mi vida desde diferentes partes de mi ser, pues me permitió tener una mirada diferente de toda esta situación de la epidemia por coronavirus. Entonces comencé a preguntarme qué relación tiene todo esto que está sucediendo en este momento con lo que yo vengo hablando de este nuevo despertar de la conciencia y cómo puedo yo acompañar a las personas en medio de este proceso para que puedan de pronto tener una mirada mucho más amplia de lo que está sucediendo. Yo siento que esta epidemia por coronavirus es un despertador, es un gran despertador de la humanidad que nos está invitando a despertar de una vez por todas.
nos está confrontando con muchas situaciones que antes nosotros ni siquiera nos cuestionábamos, así que nos está invitando también no solo a despertar, sino a hacer reflexiones mucho más profundas sobre lo que es la vida y cómo queremos seguir viviendo la vida. Y también creo que hay otros momentos que se están presentando y que todavía no hemos abordado dentro de esta epidemia por coronavirus. Así que este es un resumen un poco largo de cómo ha sido mi experiencia y cómo a través de toda esta experiencia personal, terapéutica y espiritual, desde mi despertar espiritual hasta lo que vengo trabajando hoy, que es mi misión espiritual a través de la experiencia en Yo Soy, cómo hoy en día todo converge en esta epidemia por coronavirus y cómo surge algo que yo he llamado el amor a virus como algo para contrarrestar el efecto del coronavirus y para tratar de viralizar precisamente el tema del amor a nivel mundial. Y también lo que vamos a presentar hoy en esta reunión con ustedes, que es Yo Soy la Nueva Tierra, que es la última experiencia que estoy lanzando y que propone abordar todo este tema de lo que estamos viviendo en estas últimas semanas de una forma mucho más profunda. Para las personas que no han estado expuestas a los temas que tú estás mencionando, yo tenía un par de preguntas a modo de clarificación. Tú mencionas que tú bajas información. Esto es lo que normalmente las personas, digamos, en los círculos espirituales y popularmente se conoce como canalizar. Eso es como lo que, como tú lo ves, que tú estás canalizando información de otros o simplemente estás bajando información que está, digamos, presente en un lugar que no podemos definir tan claramente. Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2, me parece importante que los pivote audientes entiendan, y no sé si lo vas a mencionar más tarde, un poco más claramente el yo soy qué es. Ok, bueno, para responder tu primera pregunta, no es tan fácil decirte exactamente de dónde viene esta información, pero yo creo que hay varios, digamos, viene de varios lugares. Primero, siento que como he trabajado mucho desde mi yo soy, desde mi divinidad, siento que tengo una conexión muy profunda y al mismo tiempo muy abierta con mi yo soy, y gran parte de la información que digo que bajo es información que viene realmente de mi divinidad, del yo soy. Parte de esa información. Otra parte, creo que puede que sí sea canalizada, es información que tal vez viene de algunos otros seres. He tenido, por ejemplo, muchas conversaciones con, por ejemplo, mi amado Maestro Jesús, que es el ser que más me acompaña en todo este proceso. Con él he tenido grandes conversaciones de muchos de estos temas y parte de la información que he presentado en esta experiencia Yo Soy viene precisamente del Maestro Jesús. Y también estoy permanentemente dentro de mi proceso espiritual en una relación directa con los seres de luz. Estoy en relación directa no solo con los maestros ascendidos, que se llaman los maestros ascendidos, especialmente Jesús. Estoy en contacto con los arcángeles, con algunos de los arcángeles. Estoy en contacto también, por ejemplo, con Dios. Tengo algunas conversaciones con Dios que resultan maravillosas. Y toda esta información que recupero o que bajo de mi yo soy, de los seres de luz, de algunas canalizaciones, las trato de plasmar para poderla compartir después con los demás. Entonces, esa tal vez es la fuente de la información que yo trabajo. Pero digamos que este es un proceso donde me he dado cuenta que a medida que voy avanzando en este proceso espiritual consciente, esas, digamos que esas separaciones eventuales que hay entre uno y el yo soy, o entre uno y los seres de luz, se da cuenta uno que no existe. Entonces ese velo que aparentemente uno pensaba que existe de uno con esos diferentes seres de luz, realmente no están presentes. Y cada vez esa comunicación es mucho más fluida y es mucho más cotidiana y es mucho más natural, por decirlo de alguna manera. Y tu segunda pregunta para hablar del tema del yo soy, ¿qué es el yo soy? Para mí el yo soy es la parte divina nuestra, es nuestra divinidad, esa parte de nosotros que nos mantiene unidos con la fuente, como llámalo fuente o llámalo amor o llámalo Dios, como tú lo quieras llamar. Es esa parte de Dios o esa parte de la fuente que se ha hecho presente a través de la individualización y que nosotros llamamos el yo soy. Entonces el yo soy es esa parte divina, la parte más pura de nuestro ser, así como hay otras partes, como por ejemplo el alma,
está también la mente, está el cuerpo, está el subconsciente, son partes de nuestro ser, pero el yo soy es esa parte completamente divina nuestra que está en contacto directo con la fuente. Ok. Gracias, perfecto. Bueno, hace un rato hablabas del nuevo despertar de la conciencia. ¿Cuál es entonces el vínculo que existe entre ese nuevo despertar de la conciencia y lo que tú has denominado la nueva tierra? Bueno, primero quisiera hablar un poco sobre el nuevo despertar de la conciencia. Cuando yo comencé a trabajar este tema en el año 2019, pues este tema no era evidente para mí, pero a medida que fui entrando en contacto con mi yo soy y con estos diferentes seres de luz y poder bajar esta información, me di cuenta que en las últimas décadas nosotros venimos teniendo una serie de experiencias que de pronto no hemos hecho del todo conscientes. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que en las últimas décadas han comenzado a aumentar las catástrofes naturales. Para nadie es un secreto que cada vez hay más catástrofes naturales, terremotos, incendios, huracanes, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué será lo que la Tierra nos quiere decir a través de esto? ¿Realmente es que la Tierra es un accidente de la Tierra o será que la Tierra se está tratando de comunicar con nosotros? Entonces, desde hace varias décadas, yo siento que la Tierra se está intentando comunicar con nosotros. También ha pasado que el clima ha venido cambiando. Para nadie es un secreto que el clima ha venido en una transformación en las últimas décadas y hoy el clima que tenemos es muy distinto al que teníamos hace varios años. Eso también puede hacer parte de este proceso a través del cual la Tierra quiere comunicarse con nosotros. Esa tierra Para nadie, entendida como un ser vivo. Esa tierra entendida como un ser perdón, vivo. Esa tierra entendida como un ser no, vivo. Ujú. claro, es que durante mucho tiempo nosotros hemos pensado que la Tierra es un ser inerte, pero realmente la Tierra no es un ser inerte, es un ser vivo que tiene un corazón, que tiene un espíritu y que está en un proceso muy interesante dentro de su proceso espiritual que ahorita lo voy a mencionar. También, ¿qué ha pasado en las últimas décadas? Ha habido muchísimas protestas sociales, inconformidades sociales. De hecho, nosotros la vivimos hace el año pasado, en noviembre del año pasado, tuvimos una situación social un poco compleja, donde hubo varias protestas, inconformidades y ese tipo de cosas. Y esto está sucediendo no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Y lo otro que ha venido sucediendo en las últimas décadas es que cada vez aparecen más teorías espirituales. Cada vez tú escuchas a más gente hablar sobre los temas espirituales, sobre nuevas propuestas espirituales y se han creado nuevos espacios para hablar de esto, como por ejemplo Pivote. Es un espacio donde se están abriendo todas estas posibilidades para acceder a esta información que está comenzando a llegar desde hace varias décadas acá a la Tierra. Y tú ves que muchas personas hoy en día están en un proceso de buscar cómo transformarse, cómo sanarse, cómo curarse y cada vez más consultan a las terapias alternativas para poder acceder a otras formas de acceder a estos temas de sanación y de curación. Entonces, cuando uno mira todo este contexto, la pregunta que yo me hacía es la siguiente: ¿qué relación hay entre todas esas situaciones que estamos viviendo y lo que llamo el nuevo despertar de la conciencia? Entonces me di cuenta que el nuevo despertar de la conciencia es un momento muy especial de la historia de la humanidad que nos está invitando a despertar rápidamente para tomar conciencia de quiénes somos y cómo vivir desde el amor incondicional que somos. ¿Y por qué es tan importante este nuevo despertar de la conciencia? Porque la Tierra, como decíamos, y tú lo mencionabas muy bien, Mónica, la Tierra es un ser que tiene corazón y tiene un espíritu. Y la Tierra tomó la decisión hace un tiempo de volver al amor incondicional. Es decir, la Tierra tiene un libre albedrío como lo tenemos nosotros. Y la Tierra tomó la decisión de hacer un proceso para salir de todo el maltrato que ha soportado durante miles de años por parte de la humanidad y poder comenzar de nuevo a vivir desde la gracia y la belleza que conoció algún día y que es lo que llamamos la quinta dimensión o la ascensión a la quinta dimensión. Entonces, como la Tierra está en ese proceso de volver a la quinta dimensión, de volver al amor incondicional, nosotros que somos huéspedes de la Tierra, lo mismo que los reinos animal, el reino vegetal, los minerales, todos los que vivimos aquí en la Tierra estamos invitados a apoyar o no este proceso de la Tierra y por lo tanto nosotros también estamos en un proceso de elegir si queremos o no volver al amor incondicional y ascender a la quinta dimensión. Bueno, perdóname, no te mencioné cuál es el vínculo con el tema de la nueva Tierra. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que venimos en este despertar de la conciencia desde hace varias décadas, pero hasta ahora
no toda la población en el planeta es consciente de lo que está sucediendo. Ahora, lo que está sucediendo actualmente con la epidemia por coronavirus, yo siento que es una invitación a despertar masivamente. Yo siento que esta epidemia por coronavirus no es un accidente, ni es más allá de de todas las teorías que hay, que haya sido generado este virus para hacernos daño, lo que sea. Yo siento que esto es mucho más profundo. Yo siento que esto nos está invitando realmente a hacer un alto en el camino, despertar a una nueva realidad en el planeta Tierra, comenzar a reflexionar sobre cómo estamos viviendo en este momento nuestra vida y cómo queremos vivirla de aquí en adelante, tomar decisiones de cómo queremos llevar nuestro proceso espiritual acá en la Tierra y eventualmente si estamos dispuestos a vivir en el amor incondicional y a seguir el camino que viene teniendo la Tierra en este momento a través de este despertar y de este proceso de ascensión a la quinta dimensión, la pregunta es si nosotros estamos comprometidos y queremos comenzar a manifestar esta nueva Tierra. Entonces, eso me llevó recientemente a tomar la decisión de fusionar todos los conceptos que yo venía trabajando de la experiencia Yo Soy con lo que yo llamo la nueva Tierra. Es decir, esa nueva forma o esa nueva manera de concebir la vida en la Tierra, donde existe la posibilidad de vivir desde el amor incondicional, de volver a la parte esencial de lo que es una comunidad, de cómo podemos trabajar colectivamente por el bien común, de cómo podemos comenzar a vivir desde la compasión, desde el compartir, desde la cooperación, y cómo puede todo esto comenzar a manifestar una nueva vida aquí en el planeta Tierra. Entonces, eso que yo llamo la nueva Tierra, cuando lo fusiono con todos estos temas del yo soy, que es vivir desde el amor incondicional, siento que los dos están integrados y que los dos están muy relacionados. Es como vivir en esta nueva Tierra desde el amor incondicional, que es lo que plantea la experiencia Yo Soy. Fantástico, Gabriel Francisco, esto pues es una historia muy coherente, muy linda y además pues a través de la experiencia que hemos tenido Mónica y yo bajo tu guía en este camino del yo soy, puedo dar testimonio de que realmente es un camino muy profundo, pero que además tiene unos elementos para comprender, unos conceptos bastante metódicos, digamos, hemos estado siguiendo unos pasos, por así decirlo, no es que sean pasos que necesariamente tengan que seguir esa secuencia, pero sí unos pasos claros de entendimiento sobre lo que es el alma, sobre lo que es el ego, sobre lo que es lo que tú llamas el juego del alma y nuestras relaciones con vidas pasadas, etc. ¿Tú puedes explicar un poquito más ese trasegar, ese camino que has diseñado para las Sí, personas que, digamos, están interesadas claro, en profundizar? sí, digamos que uno de los grandes descubrimientos para mí en esta experiencia Yo Soy, lo que vengo trabajando desde hace 2 años, ha sido algo que he denominado el juego del alma. ¿Qué es el juego del alma? El juego del alma, voy a explicarlo de esta manera. Nuestro yo soy, que es esa parte divina nuestra que está en contacto con la fuente, el deseo más grande que tiene nuestro yo soy es que nosotros volvamos a estar en contacto conscientemente con la fuente, es decir, que volvamos a casa, lo que llamamos el regreso a casa. Ese es el deseo más grande que tiene nuestro yo soy, que volvamos a vivir en contacto con la fuente, que nos demos cuenta que nunca hemos estado separados de la fuente, que nos demos cuenta que somos seres de amor incondicional y que podemos expresar ese amor incondicional. Pero para que se pueda lograr esa experiencia que está buscando el yo soy, pues el yo soy necesita aliados, necesita de alguna manera poder crear una experiencia dentro de esta experiencia humana que nos permita tener acceso a volver a recordar quiénes somos. Y es ahí cuando aparece el alma. El alma es esa parte también que es divina nuestra y es el gran aliado del yo soy y es la que nos está permitiendo a través de una cosa que yo llamo el juego del alma, nos está permitiendo crear una serie de experiencias en esta encarnación, en cada una de las encarnaciones, para que al vivir estas situaciones podamos experimentar poco a poco quiénes somos. Es decir, a través de todas las experiencias de vida que vamos teniendo, poco a poco nos vamos despertando y nos vamos dando cuenta que somos seres de amor, que nuestra esencia es el amor, que nosotros no somos seres de miedo, no somos el ego, sino que precisamente somos seres de amor
y que hemos utilizado algunas herramientas para poder despertar en este proceso. Eso es lo que yo llamo el juego del alma. Entonces, el fin último del juego del alma es poder despertar a la realidad del amor, recordar quiénes somos, comenzar a vivir desde el amor incondicional para que de esa manera hagamos el camino de regreso a casa, es decir, el camino de regreso al corazón, al yo soy y a la fuente. Bueno, esta pregunta es una pregunta obligada, y tal vez es una pregunta obligada porque tal vez ha sido lo más significativo en el proceso de la expedición hasta que he vivido contigo, y es el capítulo de las emociones. Las emociones son esa llave que te permite a ti entrar, digamos, en la profundidad de tu ser, que te permite gestionar ese juego del alma y a través de ellas encontrar las respuestas. Entonces, me gustaría que le contaras a todos un poco cómo visualizas tú las emociones y cómo las entiendes y qué significado tienen en el juego del alma, que me ha parecido sensacional. Bueno, pues primero te voy a decir, antes de que yo pasara por la descodificación biológica, creo que tenía una mirada de las emociones muy tradicional, en donde no le veía la importancia a las emociones, donde no entendía para qué eran las emociones, donde no sabía realmente mucho sobre las emociones. De hecho, por ejemplo, en la medicina tradicional no se aborda el tema de las emociones, o muy poco, un poco desde la psiquiatría, pero realmente es mínimo lo que uno aborda desde las emociones. Pero cuando pasé por la descodificación biológica, comencé a darme cuenta que las emociones es el lenguaje natural del subconsciente y del cuerpo. Es decir, en la lógica del cuerpo y en la lógica del subconsciente, que son unas partes de nuestro ser que están buscando que nosotros podamos sobrevivir aquí en la Tierra para poder tener esa experiencia espiritual, esas partes del ser se comunican con nosotros a través de las emociones. Por lo tanto, lo que empecé a encontrar en este proceso, acompañando a muchas personas en su sanación, en su transformación y en su curación, es que las emociones juegan un rol fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Primero, es importante permitirse sentir las emociones, acogerlas, poder aceptar que tenemos emociones, entrar en el fondo de las emociones. ¿Y por qué es tan importante el tema de las emociones? Porque es a través de las emociones que vamos a entrar en contacto con nuestro ser. Yo siento que muchas veces las personas se pierden en el día a día porque se quedan mirando todo el tiempo afuera. Estoy viviendo esto con mi vecino, estoy viviendo esto con mi pareja, estoy viviendo esto con mi hijo, pero se quedan mirando afuera y no comprenden nada de lo que están viviendo. Si la persona, en vez de mirar afuera, es decir, en vez de mirar solo la situación que está viviendo o con quién la está viviendo, si la persona se hiciera una pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo al vivir esta situación con esta persona? Esa sola pregunta te está llevando automáticamente a aceptar que puedes sentir las emociones. Y cuando tú entras en contacto con la emoción tiene algo muy particular, y es que la emoción se siente adentro. Cuando tú tienes una emoción, tú la sientes en tu cuerpo, la sientes dentro de ti. La emoción no se siente afuera. Por lo tanto, si tú estás dentro de tu emoción, automáticamente lo que estás haciendo es volver a tu interior. Entonces, la emoción para mí es un camino para volver al interior. Es el lenguaje natural a través del cual tú puedes escuchar el mensaje de tu subconsciente y de tu cuerpo. Y lo que he descubierto más recientemente dentro de la experiencia Yo Soy es que las emociones nos están tratando de comunicar incluso el mensaje del alma. Es decir, nuestra alma nos está invitando a despertar, nos está invitando a recordar que somos amor, pero la forma como nos damos cuenta que somos amor y que podemos despertar es precisamente a través de las emociones. Cuando tú vives una situación afuera, por ejemplo, te sientes culpable de vivir una situación con tu hijo. Esta situación, lo importante no es tanto la situación ni con quién la estás viviendo, sino la pregunta es cuál es la emoción que estás experimentando. En este caso, la culpa. Entonces, la pregunta que se haría el alma es, ¿qué sentido tiene, o que sería uno a un nivel más profundo, qué sentido tiene que el alma haya elegido experimentar esta situación con mi hijo, en donde yo, al vivir esta situación, experimento la culpa? ¿Cómo a través de la culpa, que es una emoción, puedo llegar a recordar el amor que yo soy? Y es ahí cuando he venido descubriendo otro lenguaje, perdón, otro lenguaje del alma, que es donde el alma me está diciendo que a través de las experiencias que voy teniendo y a través de mis emociones, estoy recordando poco a poco el amor que yo soy. Entonces, por ejemplo, en este caso, es una invitación a aceptar que tu hijo está en un proceso espiritual y que él eligió desde su proceso espiritual vivir lo que está viviendo. Y que no es como tú crees desde la cultura
que te ha dicho que el ser madre es estar en función del hijo. Entonces, lo que tú hagas o dejes de hacer tiene un impacto sobre tu hijo. Eso es lo que aprendimos de nuestra cultura. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que tu hijo también tiene un alma y está experimentando su propio proceso espiritual. Y que si tú te estás encontrando con él y estás experimentando esta emoción de culpa, es porque precisamente te está invitando a recordar que en el amor que tú eres, tú aceptas el proceso espiritual del otro. Es decir, ese otro también tiene un proceso espiritual y no hay un acto de amor más puro que uno ser responsable de su proceso, pero también aceptar el proceso espiritual del otro. Dejar Eso, ser, dejar claro, ser. eso nos lleva a una de las expresiones más maravillosas del amor incondicional, que es la compasión. ¿Cómo me puedo conectar yo con la compasión si no acepto el proceso espiritual del otro? En cambio, cuando yo escucho mi emoción, en este caso la culpa, un día me voy a dar cuenta que esa culpa me está invitando es a aceptar el proceso espiritual del otro y que por lo tanto yo puedo acompañar al otro desde la compasión. Entonces ya puedes ver cómo las emociones tienen un impacto enorme en el proceso espiritual. No solo para escuchar, no solo para entrar al interior, no solo para escuchar al subconsciente del cuerpo, no solo para escuchar el alma, sino para recordar quiénes somos y para comenzar a vivir desde el amor que somos. Bellísimo, eso me parece un tema fascinante y lo he aplicado, déjeme decirle que lo he aplicado y realmente es lo que me ha permitido hacer ese tránsito al interior y ese efectivamente lo que me ha permitido pivotear y hacer esa transición entre el mundo exterior y el mundo interior y reconocerme de una manera distinta. Ha sido muy, muy lindo, muy especial. Muy clara tu explicación. De hecho, es muy importante lo que estamos viviendo en esta epidemia por coronavirus porque están aflorando muchas emociones que antes no habían aflorado. Correcto. Así que si nosotros permitimos en medio de este aislamiento, que es una metáfora de volver a nuestro interior, de estar presentes para nosotros, si nosotros nos permitimos escuchar nuestras emociones, vamos a poder entrar en nuestro interior, vamos a poder escuchar el mensaje de nuestro cuerpo, de nuestro subconsciente y nuestra alma, vamos a sanar muchas cosas profundas y es cuando nuestra experiencia aquí en la Tierra va a comenzar a cambiar. Sí, eso para cerrar un poco, estamos ya como con 2 minuticos de tiempo. Creo que esa es como la clave de lo que queríamos transmitir hoy a través tuyo, tal vez, que es ese proceso de transformación interna que está acompañando o está siendo llevado por el proceso de transformación de la tierra. ¿Qué piensas en cuanto a los momentos que vamos a experimentar en ese proceso, ya para dejar como el mensaje bien claro? Ok, cuando yo hablo de la nueva tierra y cuando hablo de yo soy la nueva tierra, es importante que vamos a experimentar, en mi opinión, alrededor de 4 momentos, por decirlo así. El primer momento es este momento que estamos viviendo de aislamiento, de presencia del coronavirus, en donde estamos siendo invitados a despertar. El segundo momento es un momento que yo he denominado un momento de reflexión, es decir, me tomo el tiempo para reflexionar cómo he vivido mi vida hasta ahora y cómo la quiero seguir viviendo, cómo quiero relacionarme con la comunidad, cómo quiero relacionarme con mi misión espiritual, etcétera, etcétera. Tercer momento es tomar decisiones, cómo quiero yo experimentar mi proceso espiritual de aquí en adelante en la tierra. Y cuarto momento es comenzar, si decidimos vivir desde el amor incondicional, comenzar a manifestar ese amor incondicional en cada momento de nuestra vida cotidiana, porque así vamos a crear la nueva tierra. Súper. Clarísimo. Gabriel Francisco, mil y mil gracias. Vamos a poner tu información. Quisiéramos charlar contigo eternamente, obviamente, porque das para una conversación profunda, hermosa y súper interesante, pero esto se dará en otra oportunidad. Queremos dejar aquí tus datos para las personas que quieran, bien sea consultar contigo o involucrarse en el camino del Yo Soy y la Nueva Tierra, que realmente lo recomendamos, yo creo que ambas profundamente, porque ha sido un camino hermosísimo el que emprendimos contigo. Y próximamente esperamos contar contigo en la plataforma de aprendizaje para que las personas puedan en su propio tiempo entrar a aprender estos conceptos y a poderlos vivenciar en sus propias vidas, experimentar en sus... Bueno, pues encantado. La verdad que me fascina poderme encontrar con ustedes,
Hemos compartido ya varios momentos y compartido toda esta información y bueno, estaré muy atento a sus invitaciones porque creo que este es un gran espacio que va a permitir a muchas personas acceder a información muy valiosa que está surgiendo hoy en día. Así que les agradezco muchísimo esta invitación. No, a Ha ti. sido un placer a ti. Muchas gracias a ti. Esperamos que ese campus de la transformación sea nutrido con tu interacción poco a poco. Será un espacio para conversar, para socializar y para crecer juntos. De eso se trata. Bueno, pues un abrazo para ti, Mónica, un abrazo para ti, Andrea. Gracias, lo mismo. Adiós. Feliz tarde. Chao, chao. Chao, un abrazo.